En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias en esta noche por permitirnos estar aquí nuevamente. Después de las vacaciones de diciembre, te damos gracias, Señor, por darnos la vida, la salud, a nuestra familia, el trabajo y todas las bendiciones que nos regalas a través de tu Hijo amado Jesucristo. En esta noche queremos poner esta séptima temporada en tus manos y que sea el Espíritu Santo el que siempre nos guíe en todos los estudios, en todas las reflexiones, y que esta palabra que hoy proclamamos llegue a los hogares y a los corazones de las personas que lo escuchan. Envía, Señor Jesús, tu Espíritu Divino para que Él nos guíe, nos ilumine y dirija nuestras palabras, pensamientos y decisiones. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Divino, ayúdanos a entender y comprender tu palabra. A ti, Santísima Virgen María, también te suplicamos que nos protejas con tu manto sagrado, que nos cubras con tu amor, que nos cubras con tu intercesión ante tu amado Hijo Jesucristo. Sé tú, Madre Santa, nuestra protectora. A los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, les pedimos también que nos cubran en esta noche y nos protejan con sus alas y con la espada de la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 8 del primer libro de Samuel. Institución de la monarquía. Israel quiere tener rey. Al hacerse viejo, Samuel nombró caudillos de Israel a sus hijos. Su primer hijo, que se llamaba Joel, y su segundo hijo, Abías, gobernaban en Berseba. Sin embargo, los hijos no se comportaron como su padre, sino que se volvieron ambiciosos y se dejaron sobornar y no obraron con justicia. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá para decirle: tú ya eres un anciano y tus hijos no se portan como tú. Por lo tanto, nombra un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. Samuel se disgustó porque le pedían que nombraran un rey para que los gobernara. Se dirigió en oración al Señor, pero el Señor le respondió: atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Desde el día en que los saqué de Egipto hasta el presente, han hecho conmigo lo mismo que ahora te hacen a ti, pues me han abandonado para rendir culto a otros dioses. Así pues, atiende su petición, pero antes adviérteles seriamente todos los privilegios que sobre ellos tendrá el rey que los gobierne. Entonces Samuel comunicó la respuesta del Señor al pueblo que le pedía un rey. Les dijo: esto es lo que les espera por el rey que los va a gobernar. Llamará a filas a los hijos de ustedes y a unos los destinará a los carros de combate, a otros a la caballería y a otros a su guardia personal. A unos los nombrará jefes de 1000 soldados
y a otros jefes de 50. A algunos de ustedes los pondrá a arar sus tierras y recoger sus cosechas, o a fabricar sus armas y el material de sus carros de combate. Y tomará también a su servicio a las hijas de ustedes, para que sean sus perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de las mejores tierras y de los mejores viñedos y olivares de ustedes, y los entregará a sus funcionarios. Les quitará la 10ª parte de sus cereales y viñedos, y la entregará a los funcionarios y oficiales de su corte. También les quitará a ustedes sus criados y criadas, y sus mejores bueyes y asnos, y los hará trabajar para él. Se apropiará además de la 10ª parte de sus rebaños, y hasta ustedes mismos tendrán que servirle. Y el día en que se quejen por causa del rey que hayan escogido, el Señor no les hará caso. Pero el pueblo, sin tomar en cuenta la advertencia de Samuel, respondió: no importa, queremos tener rey, para ser como las otras naciones, y para que reine sobre nosotros y nos gobierne, y dirija en la guerra. Después de escuchar Samuel las palabras del pueblo, se las repitió al Señor, y el Señor le respondió: atiende su petición y nómbrales un rey. Entonces Samuel ordenó a los israelitas que regresaran, cada uno a la ciudad de donde venía. Palabra de Dios. Bueno, el capítulo número 8 del primer libro de Samuel nos habla acerca del inicio de la monarquía en Israel. Y surge después de que Samuel ya está muy anciano, ya no tiene las mismas fuerzas para recorrer toda la tierra de Israel y hacer justicia según Dios, según el mandado de Dios, según la dirección de Dios a los israelitas. Y comete un error al elegir él a sus hijos como jueces de Israel. Israel duró 400 años liderado por jueces que Dios escogía, que el Señor elegía para poder salir de una crisis en específico, y después, cuando ya la crisis era superada, el juez volvía pues a tener, digamos, un estatus como cualquier otro israelita. Ahí está, hay varios casos en los que a uno de ellos se le pidió que fuera el rey de Israel, y él se negó, y también dijo que ni él ni sus hijos iban a reinar sobre Israel. Entonces, estos hijos de Samuel no siguen, digamos, el patrón moral y el comportamiento ético, y no tienen el temor de Dios que tenía su padre. Y aprovechan la fama de su padre, aprovechan que él, sin consultarle a Dios, los asigna como jueces de Israel para abusar del pueblo. Entonces reciben sobornos, son corruptos y no hacen justicia. Esto lleva a que los ancianos de Israel se entrevisten con Samuel y no acepten el liderazgo impuesto por Samuel de sus... Eso está bien, hasta cierto punto. Pero lo que ellos hacen es que le piden a Samuel un rey. Ahora, no le piden un rey según la voluntad de Dios. No quieren un rey
que vele porque la palabra de Dios sea obedecida y no cada uno esté por su lado, no. ¿Qué es lo que quiere el pueblo de Israel? Quiere igualarse a las demás naciones del mundo. Y esto es una situación que hasta el día de hoy, no solamente el pueblo de Israel lo tiene, sino muchas denominaciones religiosas cristianas, que se llaman cristianas, también buscan eso. Buscan no un Dios al que ellos puedan adorar y al que ellos puedan someterse, sino buscan un Dios que les sirva a ellos, que les dé las bendiciones mundanas, prosperidad, abundancia, riqueza material, estatus, pero se olvidan de obedecer a Dios y de someterse a la voluntad de Dios. Eso es lo que buscaba el pueblo de Israel. Eso es lo que va a buscar el pueblo de Israel durante toda su historia bíblica. Lo veremos más adelante también cómo con Cristo, nuestro Señor Jesucristo, lo rechazan porque ellos no querían a un rey débil militar y políticamente. Y por eso lo va, después de ensalzarlo el domingo de Ramos, va a pedir que lo crucifiquen el viernes santo. Entonces vemos que la petición que hacen los ancianos de Israel es que Samuel les dé un rey que los gobierne como los reyes de las demás naciones. Un rey que pelee sus batallas y que los ponga por encima de los demás pueblos. A diferencia del plan original de Dios para Israel, que era ser un pueblo diferente a los demás pueblos del mundo. ¿Qué era lo que quería Dios para Israel? Que fuera un oasis en medio del desierto del pecado y de la desobediencia de los demás pueblos de la tierra. Que Israel, a través del sacerdocio arónico, pudiese ser un lugar o una nación que mostrara la integridad, los valores, el pensamiento espiritual de Yahvé. Que fuera así, tuviese en ese momento la liturgia que era la sombra de la liturgia verdadera que iba a instituir nuestro Señor Jesucristo con la Iglesia Católica, con los sacerdotes según el orden de Melquisedec, con la liturgia eucarística. Pero en ese momento lo que Dios quería para Israel era que fuera un pueblo sacerdotal, que fuera un pueblo que creyera en su Dios y que se abandonara a su Dios y que no adorara a más nada, que confiaran en su Dios, que siempre los libraba de sus enemigos, que había hecho proezas, porque es que Dios demuestra su poder y su amor por su pueblo siempre, y así también lo hizo Cristo. A Cristo no lo siguió la gente porque hablaba bonito o porque era un revoltoso. La gente lo seguía porque los curaba, porque los libraba de los demonios, porque los alimentaba en multitud, porque hacía señales y prodigios que demostraban que era Dios. Pero ellos no quieren un rey celestial. No quieren a Dios como su gobernante. Ellos querían un rey como los babilonios, como los asirios, como el faraón, que los llevara de guerra en guerra a dominar a todas las naciones de la tierra y que fueran ellos los que llevaran el orden, la libertad a todos los pueblos de la tierra.
porque como eran los elegidos de Dios, Dios debía darles la primacía sobre los demás pueblos y ellos debían someter y dominar a los demás pueblos de la tierra. Ese ha sido siempre el pensamiento del pueblo de Israel, tanto el bíblico como el moderno, que lo podemos ver en dos naciones específicamente. Entonces vemos cómo Samuel se indigna. Samuel se indigna y va a consultar al Señor. Y el Señor les dice, haz lo que ellos piden, dale lo que ellos piden, porque a ti no te han rechazado, al que siempre, desde que los saqué de Israel, siempre me han rechazado a mí. Y en múltiples ocasiones, haciendo prodigios, grandes señales, les he demostrado mi amor, mi protección y mi liderazgo. Pero siempre terminan haciendo lo mismo: idolatría, abuso, desobediencia, rebeldía contra mí. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Samuel. Listo, ¿quieren un rey? Listo, se los voy a dar. Otórgale lo que les pida. Pero diles lo que un rey, según el mundo, según las normas de este mundo, significa. Y es ahí cuando el Señor hace que Samuel le diga qué es lo que va a pasar a Israel, para que Israel después no diga, es que a nosotros no nos dijeron que los reyes de este mundo son de esta manera y nos están haciendo sufrir y nos oprimen y abusan de nosotros y toman todo lo mejor de parte de nosotros. Porque así como pasaba hace 2000, 3000 años, así sigue pasando hoy. Los que gobiernan son los que obtienen lo mejor del pueblo. Someten, abusan, colocan y hacen sentir su presión y su poder sobre los que gobiernan. Eso pasó hace 3000, 4000 años, sigue pasando hoy en día. Pueblos enteros sometidos a unos cuantos que los oprimen a través de las armas, a través de ideologías, a través de partidos políticos, a través de amenazas económicas. Pueblos enteros muriendo de hambre, viviendo en la miseria absoluta, viviendo como subhumanos, porque unos cuantos son los que se quedan con la riqueza de los pueblos. Y aquí no se salva ni que derecha ni que izquierda. Todos los gobernantes del mundo son igualitos. Entonces eso era lo que quería el pueblo de Israel, tener un rey según el mundo. Y Dios les dijo, bueno, el rey les va a quitar, porque los reyes según el mundo no son dadores, son recibidores. Ellos reciben, ellos quitan, ellos expropian. Y a ustedes les va a quitar a sus hijos, y a ustedes les va a quitar sus hijas, y a ustedes les va a quitar sus viñedos, y a ustedes les va a quitar todo eso que yo les he dado, se los va a quitar. Y ustedes mismos van a ser siervos del rey. Dile Samuel eso al pueblo. Y cuando Samuel les advirtió, que dijeron, no nos importa, queremos un rey que nos gobierne y que luche nuestras batallas. Ha sido así siempre. Y me llama la atención en estos tiempos cómo el mismo pueblo elige a los gobernantes que los someten y los llevan a la miseria. Y lo más triste, dan la vida por esos gobernantes. Dan la vida por esos gobernantes. Hay de que tú le hables algo malo del gobernante porque ya eres enemigo de esa persona. Pero viven sometidos y justifican cualquier obra mala de esos gobernantes
con tal de ellos tener la razón. Así le pasó al pueblo de Israel. Entonces, ya todo estaba advertido. El Señor quería darles un rey hasta cierto punto, en cierto momento. Dios le iba a dar un rey según el pensamiento y la voluntad de Dios. Pero ellos se adelantaron y querían era un rey según el mundo. Porque ellos no querían ser un pueblo sacerdotal y un pueblo especial que mostrara al Dios verdadero con su obrar, con su justicia social, con su forma de adorar al Dios verdadero. No, ellos querían ser igualitos a los demás pueblos e imperios que los rodeaban. Y ese fue el inicio de la monarquía. Dios iba a esperar a que ellos se estrellaran con el rey según el mundo. Y les hizo una advertencia que también nos las hace a nosotros. Cuando comiencen a ser oprimidos y cuando comiencen a quejarse, no los voy a oír. No los voy a escuchar. Sus oraciones se perderán en el viento. Porque me rechazaron a mí. Porque no quisieron que yo reinara sobre ustedes. Quisieron a un rey según el mundo, pues sufran lo que eso significa. Y eso es lo que en el fondo trae este capítulo número 8 del primer libro de Samuel, que es muy actual. Cómo los mismos pueblos de la tierra eligen a sus opresores para que los gobiernen. Y no pasa en una sola nación, pasa en muchísimas. Para reflexión, para la gloria de Dios. Vamos a ver entonces dentro de las reflexiones auxiliares, vamos a recalcar cómo el pueblo de Israel, que rechaza a Dios como su rey. Dios quería ser el rey de Israel, pero ellos no se lo permitieron. Ni en la época de Samuel, ni en la época de Cristo. Vamos a conocer el corazón de la nación de Israel. Cómo Dios, a través del profeta Isaías, nos habla lo que hay en el corazón del pueblo de Israel. Vámonos a Isaías, capítulo 29, versículos del 13 al 14. El Señor me dijo: este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y el culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Por eso, con prodigios y milagros, dejaré otra vez maravillado a este pueblo. La sabiduría de sus sabios, los ancianos, y la inteligencia de sus inteligentes, los escribas y fariseos, desaparece. Palabra de Dios. Y aquí podemos ver cómo Dios no solamente habla acerca del pueblo de Israel, sino habla también en primera instancia, de aquellas congregaciones religiosas que no siguen la voluntad de Dios, sino que se crean o son creadas por hombres o mujeres que adoran a Dios de palabra, dicen que son cristianos, inventan cultos según su propia mente y según su propia voluntad, y dicen que son ellos los verdaderos adoradores de Dios. Pero Dios les dice que solamente lo adoran a Él de boca, pero que el corazón está lejos de Dios, porque cuando tu corazón está con Dios, entonces
haces la voluntad de Dios. Entonces estás en la iglesia que fundó Dios. Entonces adoras a Dios como Él lo mandó. No tienes que inventar nuevas cosas, ni tienes que hacer las cosas según lo que a ti te parece. Fíjense cómo Dios hablaba en los tiempos de Isaías del pueblo de Israel, que en apariencia eran como sepulcros blanqueados. Por fuera se veían muy puritos, pero por dentro estaban carcomidos. Hoy en día también pasa esto, no solamente en la iglesia protestante, sino también dentro del mismo culto católico, dentro del mismo de las personas católicas, que están en la iglesia católica por estatus, que están dentro de la iglesia católica por algún interés político, social, económico, pero no están porque son misioneros, porque son discípulos, porque tienen una preocupación pastoral, porque Jesucristo llegue a todos los corazones. No son pescadores de hombres, no tienen amor pastoral. ¿Están en la iglesia católica? Sí, pero su corazón está lejos de Cristo, porque no han tenido un encuentro con Cristo. Así pasa también con el protestante, con el hermano separado. Aunque muchas veces quiere adorar a Dios, no obedece a Dios, no adora a Dios como Dios lo estableció, no respeta lo que Dios ha definido como sagrado, los sacramentos, la Virgen, la autoridad del Papa, que es algo que no lo hizo el hombre, lo escogió y lo estableció Cristo, que es Dios. Es que ni siquiera respetan a Dios. Cuando alguien dice que Cristo es el arcángel Miguel, ya está degradando al Señor a una criatura. Ya esa creencia no es cristiana. Porque cuando se es cristiano, cuando se cree firmemente que Jesús de Nazaret, el hijo de María y de José, es Dios puro. Dios hombre. Cuando tú dudas o cuando tú no crees esto, dejas de ser cristiano. Vamos ahora a ver cómo, a diferencia de el rey que pedía Israel, que le pedía al profeta Samuel, vamos a ver cómo es el rey que Dios le dio al pueblo de Israel en los tiempos del Imperio Romano. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Solo el Hijo sabe quién es el Padre. El Padre es Dios Todopoderoso y el Hijo es Dios también. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ahí estamos definiendo quién es el Padre de Jesús. Porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. O sea, está respondiéndole a Isaías 29:14. ¿Sí? Sí, Padre, porque así lo has querido. Las cosas de Dios, Dios dejó de revelárselas a los ancianos, a los inteligentes, a los eruditos de su pueblo, y se los reveló a los sencillos, a los humildes. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Cristo es rey de todo, no de un simple país. Cristo es rey de esta tierra totalmente, del cielo totalmente y de los infiernos totalmente. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera
darlo a conocer. O sea, es voluntad del rey revelar al Padre realmente. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y sus cargas. Fíjense, en 1 Samuel 8, el tipo de rey, según el mundo, te va a poner cargas, te va a oprimir, te va a mandar a la guerra a tus hijos para que mueran por él, para que lo protejan a él. También a tus hijas las puede tomar para que sean sus siervas, sus perfumistas, sus cocineras y muchas veces sus concubinas. A ti te iba a quitar lo que habías ganado con el sudor de tu trabajo. En cambio, el rey, según Dios, dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Este rey, según Dios, que es Cristo Jesús, no te va a poner cargas, no te va a someter, sino todo lo contrario. Te va a quitar tus cargas, te va a alivianar la vida y te va a ayudar a que descanses, primero en el espíritu y después en el cuerpo. Acepten el yugo que les pongo. Fíjense, en 1 Samuel 8 el Señor le advirtió a Israel el yugo que un rey, según el mundo, iba a poner sobre ellos. Aquí el rey, según Dios, según como lo quiere Dios, como lo quería Dios, va a hacer todo lo contrario. Les va a poner un yugo, ¿sí? Les va a poner un yugo. Pero cuando Él aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeras. Palabra del Señor. Entonces podemos ver aquí la comparación entre el rey según el mundo, que somete, que castiga, que obliga, que usurpa, que mata, que esclaviza, y el rey según Dios, paciente, humilde, sencillo, que te va a quitar tus cargas y tus trabajos, espiritualmente hablando, para que tú puedas descansar, para que tú puedas ser humano. Cristo es el rey de la libertad, primero espiritual y después de la física. Miren, y él mismo dice que nos va a poner un yugo, pero ligero, para que nosotros podamos vivir apoyados en él. Somos nosotros los que recibimos de Cristo ayuda, soporte, alivio, descanso, amor, salvación, bendición, protección del demonio, sanación. Este es el rey según Dios. Pero el pueblo de Israel no lo quiere, no lo quiso. Y muchos católicos no lo quieren, no lo aceptan. Y son católicos porque se bautizaron, pero no quieren a Cristo como el rey de sus vidas. Pueden ir a misa, pueden el 16 de julio caminar la procesión, pero no permiten que Cristo reine en sus vidas. Y estoy hablando del pueblo católico. Vamos ahora a ver cómo este pueblo de Israel, al creer que Jesús iba a llegar a someter, a vencer, a destruir el yugo que el César, el imperio romano, había puesto sobre ellos, ¿verdad? Que este Cristo, que este hombre, que este hijo de David, iba a llegar a derrocar al imperio romano. Y por eso le hacen este rezo. Vámonos a Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Jesús entra en Jerusalén.
para que veamos que Jesús sí fue reconocido como rey, pero no el rey que quiso Israel, no el rey que esperó Israel. Y también muchas veces no es el rey que ni los protestantes ni muchos católicos quieren aceptar. Vamos entonces, dice: cuando ya estaban cerca de Jerusalén y habían llegado a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, allí encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando escribió: digan a la ciudad de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro, en un burrito criado de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Llevaron la burra y su cría, echaron sus capas encima de ellos y Jesús montó. Había mucha gente. Unos tendían sus capas por el camino, ojo, unos tendían sus capas, dato importante, por el camino. Y otros tendían ramas que cortaban de los árboles, también ramas de los árboles, las cortaban. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo del Rey David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Lo estaban recibiendo como rey. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y muchos preguntaban: ¿quién es este? Y la gente contestaba: es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo Israel sí reconoció a Jesús como rey. Israel sí quiso que Jesús fuera su rey. Jesús se ganó con sus señales y prodigios dicho por Isaías. ¿Recuerdan? Isaías 29:14. Por medio de señales y prodigios le mostraré a este pueblo quién es el rey. Jesús se gana con sus señales y prodigios que el pueblo lo reconozca y quiera convertirlo en su rey. Pero hay un problema. Ellos están sometidos a una potencia militar, el Imperio Romano, reinada por César. ¿Ya? El César, que era casi una divinidad para los romanos. Y los romanos habían sometido a los judíos en las guerras judeo-romanas de hace 60, 70 años atrás, ¿vale? Ese es el contexto. Cuando el pueblo de Israel se da cuenta que Jesús es arrestado, que no opone resistencia, que no hay un ejército poderoso sobrenatural para derrocar a César y derrocar a Pilato, entonces le da la espalda, porque Jesús no es un rey según el mundo, un libertador, un David multiplicado por 10, sino que es un humilde carpintero de la humilde ciudad de Nazaret. Y ahí es donde lo rechazan. Y el pueblo muestra realmente su corazón. Este pueblo de boca me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando Dios en persona se presenta para ser el rey de Israel, Israel lo rechaza. Cuando Jesús se presenta en la Eucaristía y en el Santísimo Sacramento, en el Sagrario, hay muchísimos que lo rechazan. Vamos entonces a Mateo, capítulo 27,
versículos del 11 al 30. Jesús fue llevado ante el gobernador. Pilato representa a Roma, la potencia militar dominante. ¿Qué le preguntó? ¿Eres tú el rey de los judíos? Ahí está claro. La potencia militar reconoce posiblemente a Jesús de Nazaret como rey de los judíos. El gobernador de Roma le pregunta al Señor si Él es el rey de los judíos. Jesús, miren lo que dice, tú lo has dicho. O sea, Jesús no lo niega, afirma las palabras de Pilato. O sea, a su manera le dice, sí, yo soy el rey de los judíos. Según Dios, según la voluntad de Dios, yo soy el rey de este pueblo. Le dice a la potencia militar. Mientras los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaban. ¿Quiénes fueron a ver en Ramá a Samuel para pedirle un rey? Los ancianos de Israel. Mientras los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaban, Jesús no respondía nada. Por eso Pilato le preguntó, ¿no oyes todo lo que están diciendo contra ti? Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra. De manera que el gobernador se quedó muy extrañado. Así como cuando Dios, ven lo que Dios le dijo, cuando ustedes se estén quejando y clamen a mí, yo no diré nada, no los escucharé. Jesús está en una actitud de que pase lo que tenga que pasar, yo los voy a dejar que hagan conmigo lo que... No les voy a refutar nada, no voy a evitar que hagan conmigo lo que en su corazón tienen contra mí. Durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a dejar libre un preso, el que la gente escogiera. Un preso liberaba Roma en cada Pascua y liberaba Roma al que la gente quería. Había entonces un preso famoso llamado Jesús Barrabás. Ojo, es importante que los dos se llamen Jesús. Jesús Barrabás y Jesús. Y estando ellos reunidos, Pilato les preguntó, ¿a quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús el que llaman el Mesías? O sea, fíjense cómo es la palabra de Dios. Hoy estamos viendo la elección de Israel por el tipo, qué tipo de rey querían. Y el Señor nos muestra en su palabra cómo Roma, que eran paganos, pone frente al pueblo de Israel a un delincuente y al rey según Dios, el rey que Dios le quería dar a Israel. Y el pueblo escoge al bandido, no escoge al hombre santo, no escoge al hombre que los alimentó milagrosamente, que curó, que limpió leprosos, que curó paralíticos, que le devolvió la vista a los ciegos de nacimiento, que multiplicó los panes, que liberó endemoniados. A ese, ahora vemos qué hacen con él. Pero entre el hombre santo, con señales y prodigios divinos, versus el bandido, el pueblo de Israel escogió al bandido. Y así hacemos hoy en día las naciones de la tierra. Nos encanta que nos gobiernen los bandidos. Porque se había dado cuenta de que lo habían entregado por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decir, no te metas con ese hombre justo. La esposa de Pilato, una pagana, reconocía que Cristo era un hombre justo, porque anoche tuvo un sueño horrible por causa suya. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud. Los jefes y los ancianos
convencieron a la multitud de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahí estaba Dios, enfrente a ellos, vuelto carne, vuelto hombre. Había demostrado con creces que era Dios, y aún así lo rechazaron. De que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador les preguntó otra vez: ¿a cuál de los dos quieren ustedes que les ponga en libertad? Pilato quería zafar a Jesús. Israel no se lo permitió. Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué voy a hacer con Jesús, el que llaman el Mesías? Todos contestaron: crucifícalo, mátalo de la manera más atroz y horrible que el mundo conoce, la crucifixión. Crucifícalo. Pilato les dijo: pues qué mal ha hecho para merecer tan horrible castigo. Pero ellos volvieron a gritar: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez mayor, mandó a traer agua y se lavó las manos delante de todos, diciendo: yo no soy responsable de la muerte de este hombre, es cosa de ustedes. Toda la gente contestó. Para mí, una de las frases más duras y más fuertes de toda la Biblia, de todas las Escrituras, que se cumplió en el año 70 con la destrucción de Jerusalén y del segundo templo por parte del general y emperador Tito, año 70. Dice: nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Entonces Pilato dejó libre a Barrabás. Luego mandó azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron toda la tropa alrededor de él. Le quitaron su ropa, o sea, le desprendieron su dignidad. Lo vistieron con una capa roja. ¿Recuerdan cuando la gente tiraba sus capas para que él pasara? Hosana, bendito el Hijo de David. ¿Sí? Ahora le ponen una capa para burlarse de él. Y roja porque representa a los emperadores. Y le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas. ¿Recuerdan que cortaban las ramas de los árboles para ponerla, para que él pasara? Lo que llamamos los ramos. Pues hicieron con espinas, que son ramas, una corona para poderlo coronar y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y burlándose le decían: viva el rey de los judíos. ¿Qué situación? ¿Qué situación? Mientras que Israel en 1 Samuel 8 pedía un rey según los criterios del mundo, Dios le entregó el rey, el mejor rey de todos los tiempos, el rey que no tiene superación. O sea, no hay ser mejor que Jesús de Nazaret. Y miren cómo se burlaron de él, y miren cómo lo maltrataron. También lo escupían y con la misma vara le golpeaban la cabeza. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa roja, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificar. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo este pueblo de Israel bíblico, que muchos hermanos separados glorifican y quieren parecerse a ellos, y no es antisemitismo, está en las Escrituras. Están en las Escrituras testimonio de los apóstoles,
que vivieron esta situación. Vemos cómo el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, no paró nunca de rechazar a Dios. Sea al Padre, con todas las idolatrías y las adoraciones a los dioses de los pueblos que lo rodeaban, o al Hijo, cuando vino en persona, hizo señales y prodigios, y ellos mismos lo entregaron a los paganos para que se burlaran de él y lo humillaran y lo mataran al extremo. Ese es mi Dios. Jesús de Nazaret es mi Dios. Soy orgullosamente cristiano católico y amo a este hombre. Y por eso estoy aquí. Y espero estar aquí por mucho tiempo para dar testimonio de él. A esta generación y hasta cuando me aguante el Señor. Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.